Todas las fuerzas al ataque. Arqueros, disparad. Fuego. Maldición. General. Hermano Mu, ¿qué es esto? Es la lanza de fuego voladora que he desarrollado. Una vez prendidas, arrojadlas a las escalas de asedio de los Di del Norte. Siju, pruébalo. ¿Cierto? Bien. Bien. Siju, seguid disparando. Apuntad bien, entendido. Vamos. Ordenad a los soldados que las lancen también. Rápido, qué arma tan formidable. Avanzad. Chao King-hyun. ¿Qué es esa cosa? Aún no lo sé. ¡Qué necio tan inútil! Guardias. Enviad palabra a la vanguardia. En cuanto caiga Echou, marchad al sur y arrasad 10 ciudades. Habrá diversión de sobra para todos. Sí. Observad de cerca como nosotros los Di del Norte. Arrearemos a nuestras ovejas. Cada hombre llevará una piedra incendiaria, 3 jarras de nafta, 2 lanzas de hierro y una cadena de hierro. Sí. Nosotros los 6.000. En esta misión, debemos destruir la maquinaria de asedio del enemigo. Yo os lideraré a todos, para mostrar a esos perros de los Di del Norte cómo se lucha realmente en una guerra de caballería. Si caemos, las verdes colinas preservarán nuestros nombres leales, y los anales de bambú nos llamarán héroes. Matadlos. Matadlos, matadlos. Que nosotros 6.000 ataquemos a 200 o 300.000 enemigos. No es distinto a lanzar huevos contra una piedra. Por lo tanto, tras partir, nos dirigiremos al oeste. Si el enemigo nos persigue, formaremos grupos de 10, nos desplegaremos en formación de cuña, y alzaremos nuestras cadenas de hierro, 10 jinetes vinculados como uno solo. Joven señor, esto es la formación de caballos encadenados. Los Di del Norte jamás esperarán que salgamos de la ciudad para contraatacar. Con el asedio inminente, no enviarán a muchos a darnos caza. Mientras logremos romper sus filas, tendremos la oportunidad de abrir una brecha y destruir sus ingenios de asedio. Joven señor, os acompañaré. Bien. Pese a tu juventud, eres un hombre de gran temple. Caballeros, liderad a 6.000 jinetes de élite. Y seguidme a la batalla. Matad. The film was translated and narrated by M Media. La ciudad de Echou. Rayen. Interceptar al joven señor. Es una tarea que nosotros podemos manejar. ¿Por qué debéis ir vos mismo? Matarlo. Es para mi propio deleite. Pero este joven señor
Guarda algunos trucos bajo la mengue. No es sin motivo. Que las gentes de mi imperio de las praderas puedan hacer temblar de miedo a los hombres de las llanuras centrales, no solo en este último siglo, sino incluso remontándonos 300 o 400 años, en el apogeo de las dinastías de las llanuras centrales. Ni entonces se atrevieron a desplegar la caballería para entablar batalla contra nuestros Di del Norte. ¿Cómo se atreve entonces este joven señor? 10 caballos unidos por cadenas. Me temo que no es más que una cadena de caballos para necios. Matad. Proteged a alguien de la izquierda. Retirada. General. Cuando hemos visto a la caballería de las llanuras centrales capaz de poner en fuga a los jinetes de los Di del Norte. Los Di del Norte son maestros de la silla de montar para nuestras llanuras centrales. Esta es nuestra mayor amenaza. Sin embargo, parece que el general Su ha vencido de verdad. Verdaderamente una maniobra divina. Preparad vuestras hojas. Abatid a los perros de los Di del Norte que trepan por los muros. El general Su hace esto para salvarnos. Para salvar al pueblo del mundo. Debemos pagarle con nuestras vidas. Perseguid al enemigo en retirada. ¿Entendido? Todo el ejército maniobrad alrededor. El campamento de los Di del Norte. Las bajas suman casi 14.000 hombres. Esta es la diferencia. Tal comandante. Tales tropas. Podría decirse que yo un rey de los Di del Norte. No soy rival para un simple joven señor. El joven señor ha logrado escapar del cerco. Solo el cielo sabe qué pretende hacer. Esta maniobra desesperada de supervivencia del joven señor fue ejecutada de forma magistral. Cae la noche. Haced sonar los gongs y retirad a las tropas. Dividid a los 100.000 jinetes de los Di del Norte en 10 grupos. Y turnaos para hostigar las puertas de la ciudad durante la noche. No debemos dar a los defensores de las llanuras centrales ni un momento de respiro. The film was translated and narrated by M-Media. General Su. General Su. Solo nos quedan 4.000 hombres. Wes Yao. Lo diré de nuevo. En la guerra, la muerte es inevitable. Si no hubiéramos abandonado Echou, si no hubiéramos desviado la presión de Echou ante los superiores ingenios de asedio de los Di del Norte, Echou ciertamente no resistiría. General Su. Si las hostilidades de los Di del Norte cesan, entonces, ¿qué haremos? Descansad por ahora. A la hora del tigre, rodearemos el campamento de los Di del Norte. Siju. Tomad algunos hombres y seguidme a talar madera. Sí. El campamento de los Di del Norte. Preceptor del Estado. ¿Cuál es vuestra opinión? Esta cadena de 10 caballos de caballería es ciertamente formidable. Pero nuestra caballería ligera de los Di del Norte no es diestra en formaciones de batalla, por lo que temo que sería difícil desplegar tal unidad. Simplemente no puedo comprender por qué la tímida gente de Granji, al seguir a este joven señor, pudo repentinamente
¿Volverse tan feroz? Informe. Rayen, alguien está asaltando el campamento. Ya esperaba que esos ladronzuelos vendrían a causar problemas. B. Notifica a cada tribu. Permaneced en el campamento. No abandonéis el perímetro para perseguirlos. Quedaos en el campamento y mantened una vigilancia estricta. Catapultas. ¿De dónde han sacado catapultas? Bien. Sospecho que al menos 30.000 tropas enemigas estaban emboscadas cerca, aprovechando nuestro agotamiento para lanzar un ataque. Convocadas 50.000 jinetes de caballería ligera. Seguidme fuera del campamento para masacrarlos. Temo que las catapultas que construimos a toda prisa se rompan tras pocos usos. Siju. ¿Cuántas piedras de fuego quedan? Hermano Mu. Quedan 30. Con eso será suficiente. General Su. No regresaremos a Echou mientras estemos fuera de los muros de Ciudad de Echou. Ese Yen de la izquierda sentirá que tiene un hueso atravesado en la garganta. Tendrá que permanecer en constante vigilancia. No solo deberá dejar tropas custodiando el campamento, sino que también deberá enviar una fuerza masiva para cazarnos. Al hacer esto, podremos aliviar la inmensa presión sobre los defensores de Ciudad de Echou. Aún no hay noticias del joven señor. General Su, no hay noticias. Sin embargo, se desató un incendio en el campamento de los Di del Norte anoche. Sospecho que fue a obra suya. No debemos traicionar el ardiente fervor del General Su. Los Di del Norte atacan la ciudad de nuevo. Todos empuñad las armas y seguidme para defender Echou. ¿Acaso parece que Echou realmente no puede resistir más? Joven señor, si no logro volver, decide a mi joven maestro de mi parte que no lo deshonré. En la frontera, Changwei, no vamos a morir. En breve, os lideraré a todos para abrirnos camino de vuelta a Wangzhou. General Su, nosotros no vamos a volver a Echou. Ciudad de Echou está a punto de caer. En este momento, este es el único camino. Los Di del Norte han traído un ejército de 300.000 hombres. Si la retaguardia enemiga está vacía, podemos golpear en lo profundo de las praderas y hostigar desde atrás. Así podremos contenerlos. General Su, solo tenemos 3.000 jinetes. ¿De verdad pretendéis adentraros en las estepas? Sí. The film was translated and narrated by Media. Aquí tengo un mapa. The film was translated and narrated by Media. Obtenido del hijo del rey del Valle de los Di del Norte, Uyanche. Allí arriba están registradas las rutas a través de las praderas y la distribución de todas las tribus principales. Esta batalla está destinada a hacernos famosos en el mundo entero. Quizás no lo sepáis, pero hubo una vez un joven general que lideró a 800 jinetes a lo profundo del desierto, golpeando al enemigo en 2 ocasiones, y fue galardonado con el título de General Chenbei. Ahora, solo tenemos 3.000 jinetes. ¿Por qué habríamos de temer a los bárbaros de la pradera? No tengo miedo. En un momento, os lideraré a todos, para labrar un camino de sangre. Recordad decir a esos perros de los Di del Norte, que entramos en las praderas, para destripar a su corte real. Nosotros debemos sellar el monte Lanjuxu. Monte Lanjuxu. Yen de la izquierda. El joven señor ha escapado. Aunque el joven señor posea cierta habilidad, ¿cómo podrá resistir la actual ofensiva
de nuestro ejército de 300.000 D del norte, combinada con tan soberbio armamento, es suficiente para aplastar todas las llanuras centrales. Pensé que el joven señor lucharía hasta la muerte, pero no esperaba que resultara ser un desertor. B. Enviado hombres para interceptarlo y quitarle la vida. Las 30.000 tropas de armadura negra de Yuchou han entrado en la ciudad como refuerzos. Recibimos al príncipe de Yuchou para salvar la nación. Estoy bajo el mando del Yen de la izquierda, Yen Ubiei. ¿Hay alguien en la ciudad que se atreva a luchar? Joven señor, he venido en vuestra ayuda. The film was ¿Y translated quién es ese? and narrated by M. Rey Yen. Media. Se trata del príncipe de Yuchou Chan Xiaotan. Es formidable. Tan formidable como un marqués del estado. Las llanuras centrales están sumidas en el caos. ¿Qué pretenden estas gentes? The film was translated Pueblo mío de las praderas del and norte. narrated by M. Media. Descendientes de las grandes ágilas. ¿Acaso no estamos destinados a ser los señores de las llanuras centrales? Descanse tranquilo, Reyen. Los Di del norte dominarán con seguridad todas las llanuras centrales. Basta, cierra la boca, Chao el monoreja. Hermano Mu, no sé qué les ocurre a los caballos de los Di del norte. Han detenido su persecución de súbito. Es como si temieran algo. ¿Se atreverá el general enemigo a revelar su nombre? Yo soy tu padre. Arrogante. No parpadeéis. Ese movimiento de lanza ha sido impresionante. Así que este es el príncipe de Yuchou. Rey Yen. El joven señor ha liderado a 3.000 soldados en una retirada hacia el norte. Ya han pasado por Guangzhou. Han pasado Guangzhou. ¿Qué planea este necio? A mi parecer, pretende alejar a los perseguidores para levantar el asedio a la ciudad de Chou. Según los soldados del campamento, tienen la intención de dirigirse a las praderas del norte para arrasar la corte real y alcanzar la gloria en el monte Lanjuxu. Gloria en el monte Lanjuxu. ¿Qué demonios significa eso? ¿Acaso mis 30.000 jinetes de caballería ligera no pueden contener a unos meros 3.000 remanentes? Maldita sea. Una vez que rompa las defensas de Ciudad de Chou, yo mismo lo desollaré vivo. Me niego a creer que un insignificante príncipe de Yuchou pueda contener a mi ejército de 300.000 hombres de los Di del norte. The film was translated and narrated Perro de los by Di del M. norte. Media. Llevas demasiado tiempo demorándote. 5 ¿Vas a luchar o no? Casi me quedo dormido aquí mismo. Ya voy. The film was translated and ¿Reconocéis al narrated by Clenuyan? M. Media.
Bastardo, estoy cansado. Más tarde. Encuentra algunos adversarios más dignos. La ciudad de Chou. Joven maestro Chan. Deseo llevar a estos hombres desde la puerta sur rodeando el monte Duotou para reforzar a Sumu. Deberías quedarte en Chou. Estos caballos no podrán cruzar el monte Duotou. Si vas solo estarás arrojando tu vida al vacío. Además, hay ayuda en el exterior. Ayuda. El joven maestro Chan ha enviado refuerzos. No he sido yo. Sino porque creéis que estos caballos de los Di del Norte se han vuelto tan locos. Pensé que los Di del Norte habían caído en el caos, por estar intimidados ante la presencia del joven maestro Chan. Por muy buen guerrero que sea, no puedo reprimir a 10.000 caballos. Si observáis de cerca, bajo el vientre de estos caballos de los Di del Norte, alguien ha untado excremento de lobo. Al menos en varios maíz de ellos. Nuestros antepasados, al resistir las incursiones de los Di del Norte, agotaron cada estratagema posible. Si mal no recuerdo, esta táctica se denomina valerse de lobos para espantar corceles. En efecto, he oído hablar de ella. La clave de usar lobos para espantar caballos es sumamente compleja e igual de difícil de ejecutar. ¿Sabéis quién la inventó? No lo sé. Li Po-san. ¿Qué? El general Chen Bei sigue vivo. Si el joven señor tiene la oportunidad, mientras se halla en el corazón del territorio de los Di del Norte, debería concertar un encuentro entre ellos. Lo mejor que podemos hacer por él ahora es contener a este ejército de 300.000 hombres. Si el joven señor muriese en tierras de los Di del Norte, yo, Chan Silan, arriesgaría mi vida para aniquilar a los Di del Norte. Yen de la izquierda de los Di del Norte. Informe. La ciudad de Chou ha recibido refuerzos de 34.000 efectivos. Este contingente está bien pertrechado y es sumamente diestro en la arquería. Nuestras bajas son demasiado graves. Continúa del asedio. Continúa del asedio. Sí. Rey-jen. Tal vez deberíamos cerrar la boca. Si no podemos tomar ciudad de Chou, ¿cómo esperamos gobernar las llanuras centrales? Informe. Rey-jen. Ese joven señor encabeza una carga de 3.000 jinetes y capturó Yongguan. ¿Qué? ¿Acaso Yongguan no tenía guarnición? Solo había unos pocos maíz de hombres en Yongguan. La guarnición fue atraída al exterior de la ciudad por el joven señor y fue aniquilada por completo. Y los 10.000 jinetes enviados para perseguirlo fueron desviados del camino por el joven señor para cuando se dieron cuenta y retrocedieron. Yongguan ya había caído. Rey-jen. Más allá de Yongguan, en verdad se extienden las estepas. Durante cientos de años. Siempre han sido los Di del Norte quienes han invadido la Gran Ji. ¿Cómo se atreve un hombre de la Gran Ji a irrumpir en la estepa? ¿Con qué derecho? Poco importa. Morirá de todos modos en cuanto entre en la estepa. Aunque los Di del Norte se vean reducidos a tribus pequeñas. Mi hermano es un guerrero feroz y capaz. No olvides que solo cuenta con 3.000 hombres. No. Wenda Ochun. Transmite la orden. Envíen 10.000. No. 20.000 jinetes ligeros, para cazar a Sumu de inmediato. Sí. Chao King-hyun. Más te vale rezar para que el joven señor no haya sobreestimado sus fuerzas. De lo contrario, te degollaré y usaré tu sangre para consagrar los estandartes. El ejército principal continúa del asedio. Cargen. Pastizales. Comandante de los Di del Norte. Comandante. Hemos cabalgado 300 millas en la estepa, y no hemos visto un solo alma. Esa astuta gente de las llanuras centrales. Estas largas columnas de humo y fuego. Deben ser una artimaña. Ahora pertenece a la gente de las llanuras centrales.
Esto va mal. Cerca de los confines de la estepa, varios puestos de avanzada pequeños han sido arrasados, y más de la mitad de los soldados han muerto. Estos hombres eran guerreros de nuestra propia estepa y han sido derrotados. A lo largo de la historia, hasta ahora solo las tribus de los Di del norte habían invadido nuestras fronteras. Jamás la gente de las llanuras centrales se había atrevido a marchar sobre sus pastizales. Masacraré hasta el último de estos hombres de las llanuras centrales. Comandante. La tribu de Riger. Otra vez. Sus fuegos de señales otra vez. Rápido. Regresen a los pastizales de inmediato. Vos, vayan y reporten esto a alguien de la izquierda. No se permiten errores. ¿Entendido? The film was translated and narrated by Media. La gente de las llanuras centrales ha tardado cientos de años en llegar hasta aquí. Solo somos nosotros. Aquellos que invadan nuestras llanuras centrales deben ser ejecutados. El joven señor nos lidera en una incursión por los pastizales. En todos estos cientos de años, ¿acaso nuestras llanuras centrales han sido testigos de tal hazaña? Hermano Mu, realmente hemos logrado algo grande. Escuchad todos, la ciudad de Chou aún resiste. Mientras alguien de la izquierda sea tan audaz como para dejarnos a nuestra suerte. Mientras nuestros 3000 hombres sobrevivan. Aquí en la retaguardia de las praderas, seguiremos sembrando el caos. El ejército de los Di del norte en el frente verá sin duda cómo su moral se desmorona. Lo que debemos hacer ahora es golpear su corazón y no dejar nada. Para aniquilar al enemigo de un solo golpe. Recordad lo que dije. No entabléis combate. Si encontráis al enemigo, huid. ¿Entendido? Allá donde apunte su lanza, no quedará brizna de hierba en pie. Seguidme y cargad. El campamento de los Di del norte. Rayen, ese joven señor suyo, no solo ha incendiado 80 de nuestros puestos militares, también dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que pretende atacar la corte real y capturar a alguien. Maldita sea. Rayen. Las noticias sobre los puestos incendiados se han propagado entre las filas. Algunos de nuestros comandantes ya están perdiendo la calma. Temo que si esto continúa, todo se sumirá en el caos. En mi opinión, debemos regresar a los pastizales de inmediato. ¿Y qué haríamos allí? Estamos a punto de quebrar Ciudad de Chou. Pero ese príncipe de Yuchou se interpone en nuestro camino. Ya ha dado muerte a 20 de nuestros Quilyarguas. Lobos al frente y tigres a la espalda. Parece que en esta ocasión me hallo en una posición verdaderamente pasiva. Podría ser que este joven señor ha vivido antes en las praderas. ¿De qué otro modo podría conocer también la disposición del terreno? The film was translated and narrated by Media. Oye, viejos perros de los Di del norte. ¿Hay alguien entre ustedes que sepa pelear de verdad? Si no, The film was translated and narrated los 5 pueden by venir contra mí Media. a la vez. Eso también me sirve. Yen de la izquierda, ese príncipe de Yuchou de las llanuras centrales, nos está desafiando a un duelo otra vez. No le presten atención. Chao Qinghyun. Lleve a sus tropas de inmediato desde la frontera norte de los pastizales y rodeen a ese joven señor. Si tiene éxito, no le pediré cuentas por sus transgresiones pasadas. Obedezco. No fallaré a vuestras expectativas. Preceptor del Estado, vaya usted con él. ¿Yo? Rayen. Todavía se me necesita, aquí a su lado, para brindarle consejo. Después de todo, soy el mejor estratega de los Di del norte, fuera de aquí. Maldita sea, esos 2 perros de las llanuras centrales, realmente no son de fiar. 7 días después,
Husi. Golpéalo. Ven aquí. Hermano Mu. Golpead. The film was translated Estoy golpeando. and narrated Golpead. by M. Estoy Media. golpeando. Golpead. Estoy golpeando. Vamos. The film was translated and narrated by Ancestro M. mío. Media. Hermano Mu. Esta armadura es increíblemente dura. Aunque esta armadura es dura, es algo pesada. Requiere a un joven robusto para portarla. Sea como fuere, todos ustedes deberían usarla por ahora. Seguiré haciendo ajustes más adelante. Entendido. Wei Fang. Vos os encargaréis primero de estos juegos de armaduras pesadas. Cuando tengáis tiempo libre, permitid que los hermanos se acostumbren a ellas. Descuide, joven señor. Su Majestad. El joven señor ha entrado en las tierras de Shou. ¿Estáis sugiriendo que el pueblo llano del reino solo reconoce a ese plebeyo de primer rango y no sabe de mí? Chen Changqing. Su Majestad podría hoy mismo tomar la pluma y emitir un edicto, declarando al pecador súbdito Sumu como traidor, cómplice de Chan Xiaotang. Sumu es alguien a quien cualquiera puede quitarle la vida. Chen Changqing. Esto es fundamentalmente inútil, Su Majestad. Yo creo que es útil. Si un día estoy libre y navego por este río Xian para invadir Shu, entonces tendré una causa legítima. Solo entonces podré llevar a cabo una gran empresa. ¿Quién sabe? Tal vez no solo el joven señor, sino las 13 provincias de Suzhou al completo serán un día anexionadas al territorio, bajo el mando directo de Su Majestad. Ciertamente. Si Su Majestad no lo desea, entonces yo Chen ciertamente sí. Su Majestad. ¿Podríais cedérmelo a mí? Mi señor habla con gran sabiduría. Que alguien redacte un edicto. Declarad que el traidor Sumu, habiendo sembrado el caos en la corte y usando su estatus de plebeyo de primer rango para incitar a la guerra, está reuniendo un ejército en rebelión y es cómplice del traidor Chan Xilan. Ahora, que esto se proclame a las 30 provincias bajo el cielo y que los ejércitos del mundo se alcen para defender el trono, apoyen a la casa real y salven al pueblo. The film was translated and narrated by M. Media. Arrebatando la vida a este rebelde. Ciudad de Fufen. Proclama. Yuanan tiene verdaderamente demasiado tiempo libre. No importan estas 30 provincias. Incluso si enviara este edicto hasta las regiones occidentales o las fronteras del norte. ¿Creéis que alguien le prestaría atención, hermano Mu? Creo que solo desea causaros náuseas. ¿Quién sabe? Tal vez sea obra de ese Chen Changqing. Las dos almas más miserables bajo el cielo. Una es ese canalla de Chao Qinghyun. Y la otra es Chen Changqing. Ambos son engendros de la misma inmundicia. Hábiles en nada más que sus viles planes. ¿Quién te enseñó tales palabras? En este viaje a la frontera, me di cuenta por mí mismo. Sihu, te has vuelto bastante agudo. He sido astuto desde mi infancia. Joven señor, el maestro Wenlong no ha dormido en 7 días, diciendo que por fin lo ha descifrado. Está exhausto y no puede desplazarse con facilidad, así que desea invitaros a su presencia.
Considerando las penurias que el Señor ha enfrentado en el camino, yo y abuelo me he pasado 7 días de contemplación para trazar un plan para el Señor. Las tierras de Shu son parte del mundo. Antaño el emperador Gaozu entró en las tierras de Shu, tomó prestados 50.000 soldados bárbaros de Sichuan, y a lo largo de 15 años, con la fuerza de una caña de bambú que se quiebra barrió el mundo, y unificó las 30 provincias. Suzhou está dividida entre 3 reyes, atrapados en una caótica guerra civil, trayendo sufrimiento al pueblo. Debemos ir a las tierras de Shu, pero no debemos actuar con precipitación. En su lugar podemos tomar una ciudad a lo largo del río, y sentarnos a observar cómo luchan los tigres. La ciudad de Lingjiang está construida junto al agua, con murallas imponentes, y una población densa. Podemos dejar que Chen Shen se encargue del comercio, para asegurar fondos y provisiones para nuestras tropas. El Señor está aquí. ¿Por qué no me llamasteis? Wenlong, ¿por qué no dormiste un poco más? Cuando se tienen grandes asuntos en el corazón, ¿cómo puede uno dormir con demasiada placidez? Tenerte a ti, Wenlong, es verdaderamente como si un tigre ganara alas. Señor, ¿por qué decir tales cosas? El Señor ha decapitado a oficiales corruptos, ha hecho retroceder a los Di del norte. Y vuestra reputación ya resuena por todo el mundo. Señor, ¿podríais enviar un saludo formal a los 3 reyes de Shu, quienes ya han mostrado inclinación por forjar lazos? Estos 3 reyes de Shu, a corto plazo, por respeto a la reputación del Señor, permanecerá en silencio. Wenlong más oído las noticias. Chuanan de la prefectura de Muyun ha emitido un edicto imperial al mundo. Lo sé. Pero estas cosas son todas inútiles. Para hablar con franqueza, si Yuanan tuviera en sus manos las 30.000 tropas del batallón Dingwei, tras haber sido desmantelado por completo por Chen Changqing, sospecho que ni siquiera podría salir del Palacio Imperial. Aquellos capaces de servir como señores regionales no son necios. Chan Silan ya ha expulsado al emperador. ¿Ha visto alguna vez el señor a un general del batallón Dingwei que se alzara para reprimir a un rebelde? Jamás. Entonces está claro. Habiendo perdido al joven marqués Yuanan, con su naturaleza suspicaz y temerosa, jamás mantendrá unido el reino. Es en esencia un monarca inútil y necio. Esto tampoco es una lástima. La lástima es que el joven marqués, con un corazón lleno de fervor patriótico, al final, no pudo soportar el peso del reino. The film was translated and narrated by M Media. The film was translated and narrated by M Media. Señor. Señor. Si dispone de tiempo, podría visitar las prefecturas principales de Lingjiang. Eche un vistazo alrededor. Esta es su primera parada desde que entró en las tierras de Shu. Así que debemos ser cautos. Incluso si este empeño fracasa. Yo
He preparado una gran estrategia a largo plazo. Por ejemplo, 10 años. Para recuperarse y reunir fuerzas. Gobernando junto a la ribera. Sin embargo, yo en este momento parezco estar sintiendo sueño. Maestro Wenlong. Ide a descansar al lecho. Está bien. Señor. Continúe pensando. Joven señor. Joven señor. Recuerdo algo. Cuando el estratega nos lideró en el asedio, había un viejo erudito que llamaba al estratega el Águila Solemne. El Águila Solemne es un ave divina de los textos antiguos, y donde se avista la guerra ha de seguir. El estratega empleó la estratagema de fuego, coordinando desde dentro y fuera, para capturar la ciudad de Fufen. Al recordar los primeros días de la Gran Ji, la primera chispa cuando se alzó el ejército insurgente, en efecto también fue encendida por el estratega. Hermano Shen, ¿tenéis miedo? En absoluto. Tengo al joven señor y al estratega en la más alta estima. Aunque yo, Chen Shen, no soy más que un cochero. Al viajar por este camino, parece que he comprendido algunas cosas. La guerra exige vidas inevitablemente, y vivir en paz no es tarea sencilla. Para terminar con esta era caótica, parece que se debe usar la guerra para terminar la guerra. Hermano Shen, has cambiado. En verdad, joven señor. Ciertamente. Pero me complace mucho. Ciudad de Fufen. Esposo. En este morral. He empacado algo de agua y raciones secas. Dentro también hay medicina para las heridas de batalla, la que está en el frasco de porcelana. Regresaré. Ve. Regresa pronto. Eso es un asunto menor. Descuidad. Me marcho.
Adiós. The film was Adiós, joven señor. translated and narrated by M Media. The film was translated and narrated by M Media. Me marcho. Adiós. Joven señor. La dama parecía estar llorando hace un momento. Hermano Chen, no lo comprendes. A esto se le llama amor. ¿Lo entiendes? Naturalmente lo entiendo. La tía octava en la mansión se casará conmigo el próximo mes. Llevamos mucho tiempo prometidos. Recuerdo a esa tía octava. No es ella viuda. ¿Y qué con eso? ¿Y qué si es viuda? Su marido se ha ido. Debe ella seguirlo a la tumba. Además, incluso si su marido estuviera vivo, ya la habría vendido. Estamos verdaderamente enamorados. ¿Qué sabes tú de eso? Esto es lo que llaman. Los amantes están destinados a ser uno. Impresionante. Es usted impresionante, señor. Lo que diga está bien de acuerdo. Eso ni que decir tiene. Su Changun. Aquí. Lleva contigo a unos pocos hombres más tarde, y adelántate para explorar la situación. Recordad, estamos aquí de visita, así que no provoquéis ningún problema. Descuide, joven señor. Ciudad de Linjian en Suzhou. Joven señor. Esta ciudad de Linjian está plagada de bandidos, quienes roban con frecuencia a la gente local. Si algo sucede, simplemente huirán río abajo. Joven señor. El número de bandidos que ocupan este lugar se estima en cerca de 10.000. Su fortaleza fluvial está demasiado bien oculta y no puede ser explorada. Justo ahora, cuando entramos en la ciudad, cada uno de nosotros tuvo que pagar 80 taels en impuesto de protección. Tan caro. Li Chikyu. Joven señor. The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué sucede? ¿Sabe el joven señor quién es él? ¿Quién es él? Si no me equivoco, él es el maestro de timón de las 13 provincias Li Chikyu, el líder de nosotros los héroes marciales. Antes de conocer al joven maestro Chan, lo había visto una vez. Señor Chen. ¿Qué significa esto? El joven señor lo ignora. Pero el llamado maestro de timón es el líder elegido colectivamente por los héroes marciales de las 13 provincias. Este Li Chikyu. Escuché que estuvo antes en las regiones occidentales, pero por alguna razón ha aparecido en Suzhou. El joven señor debe ser sumamente cauteloso. Esta persona no es como un héroe marcial ordinario. Su intención no es quitar la vida a oficiales o emperadores, sino lograr que los héroes marciales de las 13 provincias se reúnan a apoderaros del mundo. Pero como nadie respondió, y casi fue asesinado, huyó de las regiones occidentales. Sus artes marciales son extremadamente elevadas e insondablemente profundas. La gente común sabe incluso menos de él. Pero yo reconocí al paje que lo acompaña. Es Ule, al guerrero de la muerte. Li Xiao Yao. Wei Fan. Su Changun. Vosotros dos id a explorar y ved cómo es la situación en Jiangwei. Entendido, joven señor. Chen Shang. Tú ve y reúne noticias sobre los valles y senderos de montaña cercanos. Entendido, joven señor. Señor Chen. Busquemos un punto elevado. Deseo observar el terreno de esta prefectura de Bailu. Sí.
Este lugar es la terraza mirador del río junto a la ribera. Parece un lugar donde a los eruditos les gusta posar. ¿Por qué hemos venido aquí? Viniendo aquí es la única forma de ver con claridad. La prefectura de Bailu tal vez no sea difícil de tomar. Más una vez tomada, debemos prepararnos que hay de esos bandidos del río. Si se agruparan por decenas de miles, no sería imposible. Amigo mío, ¿qué ocupa sus pensamientos? Usted no parece ser un simple erudito escribiendo versos. Ni tampoco parece un oficial del gobierno. Justo ahora, al verlo aquí de pie, observando por tanto tiempo, sentí una súbita curiosidad, y por ello me acerqué. En cuanto a mi identidad, el señor Chen aquí presente, seguramente ya la conoce. Me reconociste al pasar. Y yo. Da la casualidad de que poseo el don de no olvidar jamás un rostro. Maestro de Timón Lee. ¿Qué tiene que decir? Amigo mío, ¿acaso pretendéis tomar esta prefectura de Bailu junto al río? ¿Acaso posee alguna estratagema brillante? Te sitúas en lo alto para otear la distancia. Li Xiao Yao. Más al ver estas olas y nubes, más deberías percibir las innumerables penurias que subyacen el pueblo llano. ¿Acaso todos esperan? ¿Esperando qué? Ropas para vestirse. Comida para alimentarse. No es eso. Ruego me ilustréis. Debe ser la esperanza de que la tierra no sea fragmentada, que la nación se mantenga con dignidad, y que los eruditos posean la determinación de sacrificarse por el reino, esposas virtuosas de espíritu alegre, y hijos con una juventud brillante y floreciente. Vuestra merced sugiere que el pueblo no puede ser explotado. Muy parecido al agua de este río. Puede sostener la barca, pero también puede zozobrarla. El agua puede sostener la barca, pero también puede zozobrarla. El agua puede sostener la barca, pero también puede zozobrarla. Interesante. Encontraros hoy es en verdad un encuentro fortuito. Tengo el presentimiento de que vos y yo volveremos a vernos. Cuando llegue ese momento, os invitaré a compartir una copa, y espero que no rehuséis. X, Y, Y, A, marchémonos, entendido. Tras oír las noticias de las estepas del norte, Chiqiu siente gran admiración por el joven propietario. El campamento naval de la prefectura de Bailu se halla a 20 millas al este de la ciudad, oculto en el transbordador del bosque. Joven señor, ¿cómo procederemos? Señor Chen es el maestro de timón de estas 30 provincias. Verdaderamente un hombre que arrebata vidas sin pensarlo 2 veces. No es así. Más si de veras desea conservar la vida. A menos que sea alguien de la calaña de ese tirano. Esa persona seguramente perecerá. Pienso que años atrás, si no hubiera sido asesinado por un villano, lo que le dejó gravemente herido, no habría tenido que vagar por doquier. Ahora lo entiendo. Ciudad de Fufen. Sin camino para la retirada. No hay necesidad de retroceder más. Ambos sabemos que el camino de mi señor hasta hoy no ha sido fácil. Acaban de llegar noticias. La prefectura de Muyun, en la frontera con Suzhou, tiene al menos 7 remanentes de ejércitos derrotados, nombrados generales del batallón Dingbei por la corte imperial. Suman más de 20.000 hombres. Y se preparan para sitiar la ciudad de Fufen. Ese tirano jamás podría haber concebido semejante estratagema. Solo puede ser obra de ese miserable Chen Changqing. El señor aún no ha regresado.
¿Cuánto más debemos esperar? Aproximadamente un día estimo. General Bu. Lideraré a 3000 hombres hacia allá, si el señor regresa. Decidle esto. Debemos capturar una prefectura en Ningxian, no esperéis más. Desde la dirección de la prefectura de Muyun, temo que se aproxima un gran ejército. Estratega. ¿Pueden 3000 hombres resistir contra el batallón Dingwei? ¿Es eso suficiente? La ciudad de Fufen requiere defensores. Cuando el señor regrese, también necesitará un gran ejército para marchar. Esta es la primera campaña del señor en Shu, por lo que debemos golpear con fuerza y asegurar nuestra posición en Shu. A las afueras de la ciudad de Ningxian, han reunido 7 bandas de soldados dispersos, uniéndolos como uno solo, para atacar mi humilde ciudad de Fufen. El estratega dice que es el necio gobernante de la prefectura de Muyun quien los nombró generales, otorgándoles incluso abundantes raciones y armamento, razón por la cual han lanzado este asalto. ¿Qué dijo el estratega? El estratega partió con el general Li Xiaowan y 3000 hombres, pidiendo al joven señor que no se preocupe, pues sin duda golpeará con contundencia. También solicita que el joven señor no vacile, sino que halle el modo de capturar de inmediato una prefectura mayor en Ningxian, que sirva como nuestro baluarte. Con 3000 hombres contra 20000. ¿Cómo podría el estratega alcanzar la victoria? El estratega afirma poseer un plan brillante propio. El joven señor puede estar tranquilo. Capturar la prefectura de Bailu es todo lo que se requiere. En ese caso, Chen Shan, ve y convoca a todos. Mañana lanzaremos un ataque sorpresa contra los bandidos del río de la prefectura de Bailu. Sí. General Li. Despache 300 exploradores más. Estratega. Con tantos hombres, si somos descubiertos, temo que sería un mal presagio. Sea como fuere, lo que debo hacer es en el menor tiempo posible conocer la orografía de las montañas cercanas. Shuchou es tierra de montañas, especialmente el camino que conduce a Shu. Las montañas envuelven el paso de Shu, como una escala hacia los cielos. No contamos con muchos hombres, así que debemos tomar prestada la fuerza de la tierra para derrotar al enemigo. Eres un discípulo que merece ser instruido. Es la noble ambición del estratega, que está dispuesto a impartir todo su conocimiento. He enseñado durante 14 años. Media vida. Con escasos logros. Ahora tú y yo usaremos estas manos y este arsenal de humildes planes, por mi Señor, por el mundo, para restaurar la paz de las generaciones venideras. Ahora hay esperanza. Anciano, entrégalo. No, te pasaré por la espada, magnate. Al ataque, magnate. Changon, han sido abatidos los exploradores de los bandidos del río. Los han abatido a todos. General, por favor sálvenos. Ancianos, por favor sálvenos. ¿Qué es esto? Somos pescadores de las riberas del río Ningxian. Hemos oído que el general pretende someter a los bandidos del río. Por ello hemos venido a prestar auxilio. En este momento, disponemos de más de 70 balsas de pesca. Si el general las precisa, nosotros haremos todo lo posible por ayudar. Supimos que en el bosque aguardan en emboscada 6000 bandidos del río. General, debéis tener cautela. General, no es necesario que nos deis las gracias. Solo esperamos que el general expulse a los bandidos del río, para que los 130.000 plebeyos de mi prefectura de Bailu puedan seguir con vida. En efecto, general. Ancianos, por favor, levántense. Ancianos, por favor, levántense. Ancianos, hemos venido a la prefectura de Bailu, específicamente para aniquilar a los bandidos del río. Ciertamente no fallaremos, para estar a la altura de sus expectativas. Gracias, general. Chen Shan. Escolta a estos hombres de regreso. Asegúrate de tener cuidado. No permitas que los bandidos del río te detecten, para que no busquen venganza. Sí, joven señor. Ancianos, por favor seguidme. Moveos.
Rápido The film was moveos. translated Gracias, general. and narrated by M Media. Chen Jiaqiao. Toma 1000 hombres y quédate aquí. Si algún bandido del río huye hacia la ciudad, interceptadlo y dadle muerte. Si la situación se vuelve insostenible, escondeos en las cercanías y esperad nuevas órdenes. Sí, joven señor. El resto de ustedes, reúnan sus espadas y aceite incendiario. Síganme, para asaltar el transbordador de los bandidos del río. Sí, joven señor. Bien. Recuerden, no somos diestros en el combate naval, así que confíen en los ataques con fuego siempre que sea posible. Sí. El viento arrecia. Parece ser. El fuego prenderá pronto. Maestro de timón. Y STIJAOBN, señor, ya ha comenzado su maniobra. Estos bandidos del río probablemente no sobrevivan. Una vez conocí al joven marqués. Era inusual que el joven marqués me sirviera un cuenco de té. He estado reflexionando. Un hombre como él, habiendo heredado claramente la voluntad del difunto marqués, sin embargo no muestra respeto alguno por la dinastía en absoluto. Es un hombre complejo. De pronto siento que es igual a mí. Mis 100.000 caballeros formaron un ejército, 30 prefecturas unidas en la rectitud. El joven señor dio muerte al canciller traidor y huyó a las estepas. Pese a ello forjó su ejército con el pueblo sufriente. No se percata de que él mismo es en verdad un héroe del pueblo, con un corazón excepcionalmente audaz, pero colmado de compasión por la gente común. El pueblo lo venera y le han entregado sus barcas de río con toldo negro. Estimo que ganará esta batalla. Maestro de timón, ¿por qué no tomáis primero la prefectura de Bailu, usándola como base, para luego ocupar las prefecturas circundantes, y tras ello, avanzar hacia la región de Shu? He llegado un paso tarde. Maestro de timón, no es tarde. Me refiero a que, comparado con la noble causa del joven señor de salvar la nación, estoy a fin de cuentas un paso por detrás. Maestro de timón, ¿acaso estamos simplemente observando el incendio desde la otra orilla? El joven señor vencerá. Cuando se presente la oportunidad, mantendré una conversación formal con él. Y STIJAOBN, señor, no parece alguien a quien se pueda persuadir. Ni siquiera el erudito de primer rango Chan de la ciudad interior pudo lograrlo. No se trata de persuadirlo, sino de cooperar. En cuanto a la prefectura de Muyun, tarde o temprano un gran ejército vendrá al ataque. Ese ciego marqués de Dingnan es excepcionalmente perverso. A veces, deseo fervientemente atacar y trocar mi vida por la suya. Pero no es más que un pensamiento. No cometáis ninguna imprudencia. El imperio está envuelto en brumas. La llovizna queda lejos. Una espada forjada durante 10 años. Para derrocar a una dinastía. Ciertas cosas no pueden apresurarse. Joven señor, esta vez hemos capturado casi 100 naves de guerra, junto con riquezas y provisiones. El cielo sabe cuánta riqueza han arrebatado estos bandidos del río al pueblo. Hermano Mu, ya he izado los estandartes en las murallas de la ciudad. De ahora en adelante este será nuestro hogar. Wei Fan, joven señor, ¿cómo resultaron las cosas por tu parte? Esos bandidos del río, que tenían al pueblo como rehén, nuestro batallón de caballería bramaba de ira. Tras rescatar al pueblo, los perseguimos por la ribera del río, durante más de 10 millas. No los contuve. Los cadáveres quedaron esparcidos por todo el camino. Los bandidos restantes
Estaban fuera de sí de terror. Bien hecho. Regresamos de la frontera para guardar las puertas en favor del pueblo, así que, naturalmente, no podemos tolerar ver a estos bandidos acosando a la gente común. Vámonos. De regreso a la prefectura de Bailu. Joven señor. Aquel hombre del paraguas os espera en la prefectura. El pabellón de la prefectura de Bailu. Muchas gracias por su ayuda, maestro de Timón Lee. No eran más que bandidos del río. Nada de gran relevancia. Hace tiempo que oí que el joven señor es un hombre que planea cada paso con cautela. Al veros hoy, compruebo que es cierto. ¿Qué desea decir, maestro de Timón Lee? Debéis saber que la prefectura de Muyu no permitirá vuestro ascenso. Chen Changqing liderará un ejército de 10.000 hombres para atacaros. Sois un hombre inteligente. Sabéis bien que la ciudad de Fufan es indefendible, razón por la cual elegisteis la prefectura de Bailu como vuestro bastión, con la esperanza de usar el traicionero río para contener al enemigo. En cuanto a los 3 príncipes de Shu, ciertamente no son almas bondadosas. Si vuestra primera batalla al entrar en Shu no logra asestar un golpe decisivo y deshonra el título de plebeyo de primer rango, entonces sin duda habrá quienes vengan a pediros cuentas por vuestra rebelión. La lógica es simple. Bajo el propio techo. Como tolerar que otro se yerga para guarecerse de la lluvia. Maestro de Timón Lee, ha hablado usted largamente. ¿A dónde quiere llegar exactamente? Deseo forjar una alianza con vos. Comparada con Suzhou, la prefectura de Muyun me resulta más propicia. Pero ambos sabemos que la prefectura de Muyun posee un gran ejército, y es la sede de la corte del emperador necio. Si Chen Changqing nos ataca, uniremos nuestras fuerzas. Os ayudaré a aplastarlo. Una vez que Chen Changqing sea derrotado, tendrá la oportunidad de tomar la prefectura de Muyun. Ya no deseo disputaros Suzhou. Incluso si lograra la victoria, sería un triunfo pírrico. El estratega a vuestro lado. Vuestros generales. Muchos son hombres de gran talento. Y este hermano vuestro es uno entre 10.000. Hermano Mu, me está colmando de elogios. Una vez que Chen Changqing muera y el nuevo emperador resulte incompetente, podrá tomar la prefectura de Muyun. Es una lástima. El joven marqués en la corte imperial, con el corazón lleno de fervor. Todo para nada. ¿Conoce usted al marqués? Lo recuerdo. Aquel año fui a Changjiang para asesinar al emperador. Tras mi fracaso, perseguido por los hombres del traicionero primer ministro, me vi acorralado sin lugar a donde ir. Fue el joven marqués quien me salvó. El joven marqués dijo, en este mundo, que no había más de 3 personas por quienes él serviría té con sus propias manos. Y aún así me sirvió un cuenco. También dijo que sin importar si uno habita en la luz o en las sombras, aquellos que anhelan salvar al mundo no deben morir. Muy bien. Entonces formemos esta alianza. Si vencemos, ninguno de los dos tendrá motivo de preocupación. Yo entraré en Suzhou. Y usted irá a la prefectura de Muyun. Eso puede considerarse un beneficio mutuo. Maestro de Timón Lee, adelante. Os lo ruego. Maestro de Timón Lee, ¿cuántas tropas tiene bajo su mando? 8.000 hombres de honor.
y 20.000 soldados voluntarios. Chen Changqing posee 70.000 tropas navales. Usará el nombre del emperador para ordenar la movilización de Kangzhou. En conjunto, serán al menos 130.000. Además, ha reclutado también a numerosos remanentes del ejército y bandidos del río, sumados todos. Son más de 200.000. Pero vos y yo a corto plazo, solo contamos con 60.000, y nuestras naves de guerra son escasas. Joven señor, esta batalla. ¿Osáis presentar batalla? Me atrevo. De haber podido elegir, tampoco desearía librar una batalla naval. Pero no tenemos otra opción. Una vez que Chen Changqing desembarque, dado el terreno en la frontera de Suzhou, seremos derrotados sin remedio. Una batalla naval es nuestra única oportunidad. Aunque nuestras probabilidades de victoria son inferiores al 30%. Eso no está nada mal. Y eso contando con vuestra determinación y la moral de tropas que no temen a la muerte. De lo contrario, no alcanzaría ni el 10%. Es usted un hombre notablemente honesto, maestro de Timón Lee. Es inevitable. Vos y yo estamos cortados por el mismo patrón. No somos más que locos sin raíces. Y aún así albergamos el delirio de salvar vidas y traer la paz al mundo. Dígame, maestro de Timón Lee, ¿cuándo cree que atacará el ejército de la prefectura de Muyun? Él debe movilizar tropas, proclamar amnistías, preparar grano y provisiones, y reclutar trabajadores. Según mi estimación, no realizarán movimiento alguno a corto plazo. Es más, poseo cierta humilde capacidad para leer los cielos. Después de mañana, el río Xian entrará en su estación de lluvias. Por lo tanto, este próximo mes es nuestra última ventana para planificar. Tiene una estrategia sólida, maestro de Timón Lee. A lo largo de la historia, cuando las fuerzas son débiles, uno debe aprovechar el terreno o la situación para asegurar siquiera un destello de victoria. Por ejemplo, cuando el joven señor anteriormente atacó a los bandidos del río, os valisteis del fuego. Un ataque con fuego, en efecto. Chen Changqing ha residido mucho tiempo junto al río Xian, aunque astuto. No es en absoluto un alma mediocre. No lo olvidéis. Es el general que siguió al joven marqués y se abrió paso luchando hasta ser el comandante de Dingwei. Lo sé. Por lo tanto, seguramente estará en guardia contra el fuego. Durante este tiempo, vos y yo debemos apoderarnos de más naves de guerra. Cerca de la prefectura de Bailu hay una fortaleza fluvial. Calculo que podemos capturar allí 100 naves. Además, en la prefectura de Bailu se encuentra la familia Wei, que son constructores navales. Joven señor, deberíais visitarlos en persona. En cuanto a la otra fortaleza fluvial, guiaré a mis hombres para tomar esas 100 naves, sin problema. Yo me encargaré de la batalla naval. Joven señor, vos debéis urdir una estratagema brillante e inesperada para derrotar a Chen Changqing. Joven señor. Despedida. Sihu. Ve a buscar un paraguas. Hermano Mu, ¿a dónde vamos? Para tomar sopa de cordero. Si llegamos una hora tarde, habrán cerrado por hoy. Entonces démonos prisa. La mansión de la familia Wei, hermano Mu, este no parece un lugar para sopa de cordero. General Su. Patriarca Wei. Un placer, verdaderamente un placer. Por aquí, por favor.
Es mi humilde patio de vuestro The agrado. film was translated and narrated Por by favor, M subid a la Media. plataforma. General, su tomada asiento, por favor. Hermano Mu. Realmente hay sopa de cordero. Al enterarme de que el general Su vendría a la propiedad, preparé estos platos especialmente. El general Su nos ordenó preparar una sopa de cordero. Hermano Mu. Gracias, Patriarca Wei. General Su, The me film habéis was traído translated un pedido and bastante grande. narrated by M Media. Sin embargo, estas naves para 500 hombres son bastante difíciles de construir. El problema principal es la premura del tiempo. No es que debamos construirlos desde cero. Podríamos convertir barcos mercantes. Y solo necesitamos 3. Enviaré a alguien para que entregue los clavos navales y la madera. Ven, hermano Mu, pero sigue siendo extremadamente difícil. General Su, tienes los esquemas. General Su, ¿qué tipo de navío es este? Nunca he visto nada igual en todos mis años. Un barco sigiloso. Un barco sigiloso. A juzgar por su apariencia. Incluso la cabina permanece sellada. ¿Cómo vamos a disparar al enemigo? Además, si es un barco de bambú, ¿por qué añadir remos? Por eso no debe preocuparse. Tengo mis propios planes. General Su, he estado en el oficio de la construcción naval durante 30 o 40 años. Y nunca he visto semejante buque de guerra. Bajo las velas. Está todo blindado con hierro. Solo siento que es un tanto desperdicio. No solo debe estar recubierto de hierro, sino que los costados del barco deben tener troneras precortadas para alojar tanques de aceite y ballestas pesadas. Patriarca Wei, he oído que en el pasado construyó muchos barcos para los bandidos del río. The film was translated and narrated by M Media. Así que, si pudo construir para los bandidos del río, ¿por qué no puede cerrarlo para mí? General Su, ya que habéis hablado así, ¿cómo podría atreverme a rechazar mi pleno servicio? Confío en su pericia, Patriarca Wei. En cuanto a la construcción naval, asegúrese de que nadie más se entere. Por favor, durante los próximos 15 días, el Patriarca Wei permanecerá en el astillero. Esto The film was translated and es el depósito. narrated by M Media. Sé lo que está pensando. Patriarca Wei. No es más que el temor de que si Yosumu fuese asesinado en el río algún día, los esfuerzos de su familia Wei habrán sido en vano. P.I.R. creo que es usted un hombre inteligente, Patriarca Wei. A la familia Wei no le falta riqueza, pero les falta una oportunidad para ascender en el mundo. Y Sumu, yo soy precisamente la oportunidad que su familia necesita. Sí, vámonos. Este general Su
Es verdaderamente un hombre notable. La residencia de Sumu en la prefectura de Bailu. El general Su ha regresado. Acabábamos de ir a prestar refuerzos, cuando supimos por el despacho del general Lee Jae-hwan que el estratega tendió una emboscada en el cañón, dejando a las 20.000 tropas enemigas, derrotadas y en completo desorden, con graves bajas. Ganaron. General Su, habéis encontrado verdaderamente dos tesoros, dotados tanto en lo civil como en la guerra. El estratega atrajo al enemigo a la senda del cañón, y el general Lee en la retaguardia bloqueó su paso con fuego. Al frente hubo una lluvia de flechas, y rocas de ambos lados fueron arrojadas desde los muros del valle, seguidas por otro gran incendio. Las 20.000 tropas enemigas fueron completamente aniquiladas. Viejo marqués. Su nieta finalmente ha alcanzado su plenitud. Su espíritu en el cielo debería estar en paz ahora. General. La ciudad de Fufen está ahora segura. Pronto, el estratega traerá al general Lee a la prefectura de Bailu para su despliegue. Fufen ha vencido con 3.000 tropas de élite. Las damas estarán a salvo. Por favor, descanse tranquilo, general. Yu Wen. Durante los próximos 10 días, debéis reclutar nuevos soldados. En la prefectura de Bailu y en la ciudad de Fufen, dejad el entrenamiento de los nuevos reclutas a Weifeng. La prefectura de Bailu es nuestro cimiento y debe estar fuertemente custodiada. De acuerdo, general Su. Hay una cosa más. He oído que el maestro de timón de las 30 prefecturas ya ha capturado una fortaleza acuática y se ha apoderado de casi 100 buques de guerra. Tan pronto, esos caballerosos soldados suyos no temen a la muerte al parecer. Dicen que durante el asalto, algunos de ellos en su prisa por tomar la puerta, cargaron directamente en barcos incendiarios, muriendo para quemar las puertas. General, regresaré a la ciudad de Fufen ahora. Si no fuera por esta lluvia, ya habría marchado sobre su show. Eso ni que decir tiene. Con vuestro formidable poderío militar, marqués, esta expedición seguramente aplastará a los rebeldes de Sumu. Chen Lu. Últimamente, tu lengua se ha vuelto más afilada de lo habitual. Es por una conciencia culpable. ¿Has hecho algo para traicionarme? ¿Cómo me atrevería, marqués? Si no fuera por vos, marqués, habría perecido hace tiempo en Changjiang. Recuerda tu vida. Es una que yo perdoné. Sí. ¿Cómo le va a Yuanan ahora? El emperador ha escuchado vuestro consejo, marqués, y se prepara para emitir un decreto imperial para conceder la amnistía a los remanentes de los bandidos del río en Muyun y Kangzhou. Es más, el anciano de la familia Mo en Kangzhou también ha aceptado enviar tropas al recibir el decreto. Chen Lu. Te pregunto, cuando el joven marqués falleció, ¿por qué eligió, joven señor plebeyo, en lugar de a mí, un general que ha luchado por toda la tierra? Eso fue falta de juicio del joven marqués, incapaz de ver que vos, marqués, estáis claramente envuelto en el aura de un dragón dorado. El aura de un dragón dorado. Bien dicho. Yo Chen Changqing. Soy de hecho un hombre destinado a la grandeza. Transmite la orden. Una vez termine la temporada de lluvias, que las 200.000 tropas de Muyuni, los 1.000 buques de guerra, ataquen hacia el río Xian. Esta vez, debemos matar al joven señor. Además también debemos tomar la tierra de Shu. Sí. The film was translated and narrated by M Media.
Hermano Shen. Joven señor. La madera que pedimos ya ha sido entregada al granero del sur de la ciudad. Ven, hermano Shen. Siéntate y toma un poco de té. Señor, si alguna vez llega el día en que me necesitéis, no me olvidéis. Yo Chen Shen todavía puedo blandir una hoja. Hermano Shen, si este fuera aún un tiempo de paz, ¿qué cree que seríamos? Tal vez. Solo sería un palafrenero. Pero no sería un vagabundo. Ni permitiría que mi esposa y hijos pasaran hambre. Pero estos no son tiempos de paz. Solo lamento haber perdido un brazo. Con una hoja en mi corazón, todo puede ser una hoja. Con una hoja en mi corazón, todo puede ser una hoja. Hermano Shen. En realidad a menudo he pensado eso. Si este fuera aún un tiempo de paz. No creo que tú habrías sido un simple conductor de carruajes. Pues hace tiempo vislumbré vuestra verdadera valía. Señor, es verdad lo que dices. Poseéis un corazón de oro puro. En estos tiempos de caos, es algo verdaderamente precioso. Habéis superado ya a muchos. Si vos lo decís, Señor, entonces debe serlo. La guerra no solo implica la pérdida de vidas, también devora una inmensa riqueza. Kaiwei administra la hacienda por mí. Chusan y Chulou se encargan de las rutas comerciales, mientras que Lu Feng y Lu Lao ayudan con la destilación. En cuanto a los asuntos del ejército, el único en quien puedo confiar es en vos. Señor, no lo he hecho suficientemente bien. No todo lo contrario. Escuché una vez un término. Mecanismo de compensación humana. Aunque habéis perdido un brazo, y vuestro manejo de la espada no es el de antaño, esto ha estimulado sobremanera vuestras capacidades organizativas. La logística es la columna vertebral de un gran ejército. Si hemos de ganar esta guerra, una logística estable resulta indispensable. Vuestro acero debe emplearse aquí. Señor, entiendo. Antes, cuando la señora me enseñaba a leer y llevar las cuentas, esas cosas parecían una escritura indescifrable, no podía entenderlas. Pero desde que regresamos de Guangzhou, he sentido cada vez más que puedo leer claramente los registros militares y calcular los suministros. Hermano Shen, estoy convencido de que en un futuro cercano inauguraremos una era propia. Vigilad las ballestas de hierro de Viejo Dao. Ayudadme a custodiarlas. Además, la estación de las lluvias se aproxima. Los explosivos fabricados con salitre deben envolverse en papel aceitado para preservarlos de la humedad. Estas son las armas afiladas para quebrar al enemigo. ¿Ya acaso la clave para cambiar el rumbo de la guerra? Prosiga, señor. Está todo preparado. Nuestra propia gente. Señor, iré a revisar el queroseno. Hablad vosotros dos. No me invitaréis a sentarme. Maestro de Timón Lee. ¿Acaso no podíais haber tomado el camino principal al llegar? Ni siquiera pude veros con claridad. Me habéis puesto bastante nervioso. Mis disculpas.
Maestro de timón Lee. Por favor, tomad asiento, os lo ruego. Los dos grupos de bandidos del río de la vecindad ya han sido aniquilados por nosotros. Los buques de guerra que capturamos no sumaban más de 200, transportando a menos de 10.000 hombres. Sumado a los pequeños botes fluviales que reclutamos previamente, eso apenas suma 100 embarcaciones. Me gustaría preguntar, ¿acaso el joven señor guarda algún plan brillante? Después de todo, con el ímpetu de Chen Changqing, apoyándose en la carga de sus naves de guerra, buscará sin duda entablar combate de abordaje. En cuanto a los ataques con fuego, ciertamente los tengo presentes, pero Chen Changqing no es ningún necio. No agrupará sus naves, por lo que el fuego no podrá propagarse, puesto que el joven señor ya ha considerado esto. Para esta fase, debe naturalmente poseer una contramedida. Ese Chen Changqing ha emitido una proclama denunciándonos como rebeldes. El pueblo llano a lo largo del río ya se ha hecho eco. He leído esa proclama. Afirma estar reclutando a 1 millón de tropas para purgar a los traidores como vos y para unir fuerzas con los 3 reyes de Suzhou, alzando juntos un ejército y atacando la prefectura de Bailu desde todos los flancos. Los 3 reyes de Suzhou, no os preocupéis, aseguran tener 1 millón de hombres bajo las armas, pero en realidad solo cuentan con 200.000. Ese dragón tuerto rebosa confianza. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué un hombre tan cobarde como un ratón emitiría tal proclama? Pretende aprovechar el caos para entrar en Suzhou. Desea ser emperador. Es un análisis sensato y lógico. Entonces no importa. Complaceremos su ambición. ¿Qué opináis? Esa es su línea de pensamiento. Pero jamás habría podido concebir semejante método. Esta batalla se luchó con gran espíritu y se ejecutó con maestría. Mi señor. Estratega Wenlong. Li Chao. General Li. Señor, hemos vencido. Se lo dije. Soy descendiente de la familia Li. Soy capaz de esto. Wenlong ha causado preocupación a mi señor. Me siento profundamente avergonzado. Ambos habéis obtenido una gran victoria. Es en verdad un motivo de celebración. Li Xiaowan. De ahora en adelante vuestras tropas las lideraréis vos misma. El estandarte militar se llamará el ejército de la familia Li. ¿Qué opináis? Habla en serio. Hablo con total seriedad. Bien. Cervecero. Debe recordar que debe custodiar la prefectura de Bailu. No tendré tiempo para atender los asuntos de la mansión. Yo custodiaré esta ciudad de Fufen por usted. Proteja bien a la hermana Kai Wei. Proteja bien a la gente de la mansión. La carta que dejó mi abuelo. La he leído incontables veces. Yo, Li Xiaowan. Seguramente lograré algo en estos tiempos caóticos, y me labraré un nombre. Bien. Eres digna de ser la discípula que yo instruí. Aunque seas una mujer, posees la ambición de servir a la patria. Confío en ti. Yo también creo en vos. Bien. Una vez regrese a la ciudad de Fufen, le diré a la hermana Kai Wei lo satisfactoria que fue esta batalla. Haber luchado. Estratega Wenlong. Puesto que habéis venido para esta batalla, puedo estar tranquilo. Mi señor. Si el cielo no ha de tenerme piedad, entonces yo mismo me salvaré. Creo que en un futuro cercano habrá más héroes dispuestos a seguir a mi señor. Vámonos. Os invitaré a una taza de té caliente y os presentaré a alguien. Muy bien. Estratega Wenlong. Para que yo, Li Chikyu, sirva el té con mis propias manos. No hay más de 3 personas en este mundo. Es esa misma y tediosa frase de nuevo.
La he oído ya más de The 10,000 film was veces. translated and narrated by En el M camino hacia Media. aquí, oí decir que el ejército de Chen Changqing pretende invadir cruzando el río, alardeando de 1,000,000 de hombres en armas para derrotar a los rebeldes. El líder Li puede unir fuerzas con mi señor, pero las fuerzas enemigas son vastas. Debemos realizar preparativos infalibles. Me pregunto, estratega Wenlong, ¿qué plan brillante podría tener? Durante todo el camino de regreso no dejé de pensar. Podemos movilizar las tropas. Si enfrentamos sus fuerzas directamente, apenas tenemos oportunidad de victoria. Solo mediante el elemento sorpresa, podremos tomar al enemigo desprevenido. Maestro Wenlong, sus palabras son sumamente perspicaces. Por lo tanto, la batalla sobre las aguas es solo un aspecto. También debemos actuar bajo la superficie. Maestro de Timón Li debería organizar una unidad de comandos acuáticos, para que actúen como tropas suicidas, y perforen los cascos de sus barcos de guerra. Eso debería resultar notablemente eficaz. Esto, hundir un barco de guerra con simples cinceles, es sin duda una tarea para necios. Este método es sencillamente inviable. Maestro de Timón Li, por favor escuchadme. The film was translated Mi señor propuso and anteriormente narrated by M emplear Media. ataques incendiarios. Imagino que en sus corazones ya han preparado sus propias estrategias. Si el gran ejército de Chen Changqing se lanza a invadir a través del río, ¿en qué creen que estarán enfocados? ¿Es en los barcos de mi señor o en sus hombres? Todos desean usar el fuego para una victoria sorpresa, pero todos han fijado su mirada únicamente en los navíos. En cambio, si usamos a los hombres como nuestra fuerza de choque, el efecto será aún mayor. La razón por la que pedí a mi señor formar esta unidad de comandos acuáticos reside precisamente en este punto. Sé que mi señor está desarrollando algo similar al aceite incendiario. Ese artefacto puede detonar bajo el agua. Escuché los informes al respecto anteriormente. Si hemos de emplear tal arma, esos 500 comandos acuáticos difícilmente podrán regresar con vida. Pero si hemos de ganar esta batalla, en última instancia, alguien debe estar dispuesto a enfrentar la muerte. The film was Lo sé. translated and narrated by Muchos me M llaman el Media. águila solemne. Y no me ofendo por ello. En este mundo, cada cambio de poder y cada nuevo amanecer son bautizados en guerra y sangre. Habiendo enseñado durante 14 años, ¿cómo no habría de saber que asegurar el reino tiene como fin traer prosperidad al pueblo? Pero estos 500 comandos acuáticos, dispuestos a morir para proteger sus hogares, son ciertamente dignos de ser llamados héroes. Si él logra derrotar a Chen Changqing, el pueblo ya no podrá seguir viviendo y respirando. El impulso de mi señor al entrar en Suzhou será imparable. Tal como ha dicho el maestro Wenlong. En esta batalla ni usted ni yo tenemos camino de retirada. Respecto a esta misión del comando fluvial, ¿irá usted o iré yo? Iré. Reclutad buzos compensación, 200 taeles. Tú serías parte del comando fluvial, sí. ¿Este anciano acaso es capaz de tal hazaña? Con esa complexión no estaría simplemente marchando hacia su muerte. La compensación es de 200 taeles. 200 taeles. En aquel entonces, seguí al joven marqués para combatir a los Di del norte. Y construimos puentes de pontones sobre el río, sirviendo como comandos de agua. The film Ahora was miradme. translated and narrated by M No he Media. vivido bastante bien. Ciertamente así es. General Su, no vacile más. Todos sabemos que el General Su es quien salvará este mundo. Si los hombres no están dispuestos a morir, ¿qué clase de batalla es esta? Nací a orillas del río Xian, como una estela blanca entre las olas. Dadme una lima,
Y podré perforar el casco de un navío de guerra de la prefectura de Muyun. Bien, contad conmigo también. Si tuviera la desventura de morir, ruego a mis camaradas que el día de nuestra gran victoria viertan 3 cuencos de vino en mi honor. Muy bien. Traed el vino. Sí. En este mundo corrupto y en estos tiempos de tinieblas, siempre habrá incontables héroes con un espíritu de total intrepidez para mantener a nuestros ancianos, esposas y hijos seguros tras las murallas de la ciudad. Yo, Sumu, rindo honores a los 500 dragones de la prefectura de Bailu. The film was Algún día, translated and narrated by M Media. la estabilidad de Suzhou y la paz del reino serán tal como todos deseáis. General Su, solo observe. Somos los dragones del río Xian. Y nos aseguraremos de que el enemigo jamás regrese. Sumu. Bebe de rodillas. Bebiendo con el general Su. Bebamos juntos. Señor, el navío de guerra de la familia Wei está casi terminado. Acompañadme a la hacienda Wei en breve. Señor. Podremos ganar verdaderamente. Las fuerzas del enemigo son abrumadoras y portan el decreto imperial de ese insensato emperador. Parece ser que nos asemejamos más a una banda de rebeldes. Señor Chen, sabed que me he labrado el camino hasta aquí mediante la matanza. Hubo muchas ocasiones en que sentí que ya estaba muerto. Pero al final, sobreviví a montañas de cadáveres y mares de sangre. Señor, vos son el mandato imperial. Mientras permanece aquí, señor, las aguas del río Xian parecen agitarse con una intensidad aún mayor. Si me lo pregunta, es porque un verdadero dragón está presente, listo para convocar una marea que cambiará el curso del río. Señor Chen, si tenéis tiempo para meditar sobre tales versos sediciosos, bien podríais ayudar a los soldados de la guarnición a cargar unos cuantos sacos más de arena del río. Sí. La familia Wei Patriarca Wei. Está terminado el barco. Aparte de instalar la quilla y blindar el casco con hierro, el trabajo restante no tomará mucho tiempo en absoluto. Pero en cuanto a la navegabilidad del barco, por ahora, no puedo asegurarlo. Después de todo hasta ahora, mi familia Wei jamás ha construido tal bajel, especialmente uno que está siendo reacondicionado. 8 días más. Puede votarse entonces. Descanse tranquilo, General Su. Incluso si debo trabajar sin dormir, lo entregaré según lo previsto. Patriarca Wei es un hombre astuto. Lo dejo en vuestras manos, señor Wei. Señor. Señor. Observo que el navío de guerra luce algo extraño. Muy parecido a una tortuga gigante. No, más bien, debería ser como la tortuga negra, custodiando las tierras del norte, poseyendo el aura de un soberano.
Como dice el refrán, los planes pequeños buscan riqueza. Los grandes planes, Hu Bison, buscan la nación. Estratega Hu esta vez ha logrado una gran victoria y se le ha otorgado un título. Verdaderamente una ocasión jubilosa. Lo que mi familia Hu desea. No son estas cosas. Estratega Hu entonces, ¿qué es? El dragón sigue a las nubes. El tigre sigue al viento. Y para mi familia Hu, es hora de tomar una elección. Su Majestad se encuentra en efecto en la prefectura de Muyun. Su Majestad. ¿Es ese el mismo emperador que se agazapa en el trono del dragón? Sí. Estratega Hu. He oído que recientemente en Suzhou hay un erudito de mediana edad, con cierto talento, a quien conocen como el Águila Solemne. He oído hablar de él. Me pregunto quién acuñó tal nombre. Un frustrado maestro de escuela, que ahora encuentra asiento entre los asesores. En este mundo, solo aquel hombre en Liangzhou es digno de discutir sobre él conmigo. Águila Solemne. No es más que uno de esos. Donadies de los libros de historia. Nada más que una burla. Esta batalla decidirá el destino del reino. The film was translated and narrated by M Media. Ese rulón de la prefectura de Muyun subió ayer a la torre de la nube, ofreciendo todo un espectáculo. ¿Qué pretende hacer? Lo más probable es que esté ofreciendo sacrificios al cielo, sacrificando a las 200.000 tropas de Chen Changqing. Anhela ascender como un dragón de un solo golpe. Ascender de un solo golpe. The film was Parece ser. translated and narrated by Su intención M es Media. convertirse en emperador. Si Chen Changqing aprovecha la oportunidad para irrumpir en Suzhou y ante la inacción de Kangzhou, las tres prefecturas de Jiangnan caerán todas en sus manos. El territorio de tres grandes prefecturas es suficiente para que lance su campaña. ¿Quién es ese rulón? Su nombre es Hu Bison, conocido como el rulón. Sí acompaña al ejército. Temo que pueda ver a través de nuestras flaquezas. ¿Cómo podría un hombre así elegir servir a Chen Changqing? Las nubes siguen al dragón. Los vientos siguen al tigre. Exactamente como ocurre conmigo. Maestro Wenlong, ¿tenéis algún plan? En mi mente. Ya poseo una estrategia. Cuando llegue el momento, nublaré la visión de Hu Bison. Mi señor y maestro de Timón Li. Solo necesitan actuar según el plan original. No hay necesidad de una preocupación excesiva. Maestro Wenlong. Esta batalla, sin duda os dará renombre en todo el mundo. Como usted, mi señor, prefiero mantener mis talentos ocultos. La verdadera brillantez se reserva solo para golpear con efecto letal. Pero en este instante, sospecho que ya no puedo permanecer oculto. La lluvia de hoy parece arreciar. Cuando las cosas alcanzan su extremo, deben invertirse. En unos pocos días más, la temporada de lluvias pasará. Una vez termine la temporada de lluvias, ese canalla de Chen Changqing marchará naturalmente con sus fuerzas hacia aquí. Wenlong. ¿De qué manera? Nos coordinaremos a continuación. Mi señor. Mañana haré que mi Shidi The film was me lleve a Fusan translated junto al río and narrated para by hallar un M punto de Media. observación elevado. Entonces,
Podré divisar toda la superficie del río. Cuando la batalla comience, daré la señal. Mi señor actúe según la señal. Y ejecute las tácticas. Maestro de Timón Lee, ¿cuánto tiempo más creéis que durará esta lluvia? Debería cesar en unos 5 días. Más para que el río se calme. Harán falta otros 2 The días. film was translated and narrated decir, by M Media. En 7 días. Nos enfrentaremos a la vida o a la muerte. Estratega, por favor, tomad asiento. ¿Habéis trabajado duro, Shidi? Este es el punto más alto de Fusan. Suficiente para supervisar toda la batalla. Están listas las flechas de señales. Descuidad, estratega. Shidi, aunque no seas más que un niño, quizás esto sea algo que solo puedo confiarte a ti. Estratega, por favor, hablad. Entiendo. Dime de entre todos tus maestros, ¿quién te enseñó mejor? Vos, por supuesto. Pero parecéis mucho más silencioso que esos 3 viejos fantasmas. Soy un hombre sereno, mi pupilo. Sereno en mis enseñanzas. Sereno al cuidar de mi esposa postrada. Hasta que exhaló su último aliento. Le di sepultura. Y luego reduje la casa a cenizas. Desde aquel día, he mantenido la calma. Mas no sé por qué. Hoy mi corazón se agita. El viejo erudito dijo una vez: la inmundicia de este mundo necesita de alguien que la purgue. El viejo cojo dijo una vez: aunque el mundo sea injusto, alguien debe alzarse para nivelar la injusticia. El viejo herrero dijo una vez: si alguien se niega a escuchar, se niega a ser guiado, entonces golpeadle con fuerza. Bien. Bien dicho. Si algún día el Señor ya no pudiera luchar, jamás deberás olvidar que tu madre, tu hermana, incluso tu propia vida, fueron salvadas por el Señor. The film was translated Soy diferente a los and otros niños. narrated by M Media. Aunque soy joven, he seguido a mi madre, he seguido al Señor, y he visto y experimentado mucho. Lo sé. Sé en qué clase de hombre debo convertirme. Sumu. Eres el ministro a quien he confiado mi heredero. The film was ¿Estás de acuerdo, translated and mi señor? narrated by M Media. Se lo prometiste al joven tío imperial. Si el joven tío imperial estuviera aquí, jamás te permitiría hacer esto. Sumu. 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 ¿Qué estáis haciendo? Su Majestad. Ha llegado el momento de que fallezcáis. Ministro Chen. Me alegra que estéis aquí. Su Majestad. Ha llegado el momento de que fallecéis. Mis disculpas, Su Majestad. He hablado erradamente. Debería decir que Su Majestad debe partir a hacer sacrificios al cielo. Su Majestad, con la gran batalla inminente, os ruego humildemente que ofrezcáis sacrificios al cielo y oréis, para que se nos despida, y podamos regresar en triunfo. Yo concedo vuestra petición. Descuidad, Su Majestad. Yo
Soy el súbdito más leal de la Gran Ji. Esta vez, restauraré sin duda el prestigio de nuestra corte. A aquellos que osen faltar al respeto a nuestra dinastía, no dejaré escapar ni a uno solo. Os deseo un retorno triunfal, ministro Chen. Chen Changqing. Tu muerte se aproxima. Ciudad de Fufen. Pata coja. He hecho cuanto he podido. 3 barcos. 12 ballestas pesadas. 1000 sacos de pólvora. Ya he hecho cuanto estaba en mi mano. The film was translated and narrated by M Media. Siempre huye para salvar la vida. Cuando mostrará finalmente su temple. Y conquistará el reino entero. Mi hijo Liposan. ¿Podría acaso ser un cobarde? The Él. film was translated and Él lideró la narrated carga by M durante Media. 7 milí contra los Di del norte. Y trajo la prosperidad al mundo. Él. Él es mi hijo. Vuestro hijo está en las estepas. No. Es mi hijo. Es nuestro hijo. Cierto. En cuanto regrese victorioso, haremos que ellos brinden por nosotros uno por uno. Él prometió que cuidaría de nuestra vejez. Así es. Ven. Hijo mío. Hijo mío. Nadie puede matarlo. Se han marchado. Su Majestad se han marchado. Se han ido. Vuestro servidor teme que cuando el Marqués de Dingnan regrese en triunfo, pueda realizar un movimiento para forzar a Su Majestad a abdicar. No lo entiendo. ¿Por qué esos generales de Dingwei, esos príncipes? ¿Por qué todos ellos me desprecian? Muy bien. Cuanto más me menosprecian, yo, más oportunidades tengo. Su Majestad, habéis hecho ya los preparativos. ¿Qué pensáis vos? ¿Quién ganará esta gran batalla? Vuestro servidor cree que Chen Changqing vencerá. Con 200.000 hombres en la armada. Vuestro servidor verdaderamente no alcanza a imaginar cómo ese señor romperá el estancamiento. Os equivocáis. ¿Quién sois vos? Nadie conoce mejor a Su Mu que Su Majestad. Incluso si pierde, le arrancará ferozmente un The pedazo film a Chen was Changqing. translated and narrated Pero eso no by M importa. Media. Quien quiera que gane, ambos verán mermada la fuerza del otro. Y Su Majestad será el mayor ganador de todos. Su Majestad, ¿quién es este? Este hombre es el preceptor del estado de la Gran Ji. Saludos, preceptor The del film estado. was translated and narrated by M Media. Hace mucho que oigo que el señor tiene muchos trucos ingeniosos. General, debéis recelar de ese canalla de Su. Usar el viento del este para un ataque de fuego. Estratega.
Yo Chen Changqing. Soy famoso en todo el mundo por mi maestría naval. Sin mencionar, si su fuego puede siquiera prender. Incluso si lo hiciera. ¿Cuántos de mis barcos podría quemar? No lo olvidéis. Mi flota puede avanzar y puede retirarse. Años atrás yo Chen Changqing lideré 30.000 tropas navales y hundí de forma estrepitosa a las 60.000 fuerzas navales de aquel rebelde. Los hundí por completo. ¿Acaso realmente piensa que soy un necio? ¿Que nada sabe de estrategia militar? General, vuestra brillantez no tiene parangón. Tras esta batalla, estáis destinado a apoderaros del mundo. Al principio, solo deseaba ser un comandante de Dingwei. Pero ahora que me he convertido en este marqués, he descubierto que la sensación de mirar hacia abajo desde las alturas me produce en verdad un gozo inmenso. Señor Rulon, lo sabíais. Desde que abandoné Changjiang, siempre he estado pensando en aquel trono del dragón. Porque habría de sentarse en él ese bueno para nada, mientras que yo no puedo. General, sois un talento sin igual. Estoy dispuesto a serviros, a asistiros a vuestro lado. Señor Rulon, la estrategia que sugeristeis al inicio, la de retener al emperador como rehén, fue verdaderamente magistral. Si me preguntáis a mi Chen Changqing, de entre todos los brillantes estrategas de este mundo, señor Rulon, ciertamente ocupáis el primer lugar. En este mundo, solo el marqués del nombre del estado era un auténtico señor de hombres. Más halló una muerte prematura. En cuanto a esos llamados plebeyos de primer rango, o los maestros de timón de los 30 estados, todo es un esfuerzo fútil. No son, sino como hormigas que viven por la mañana y mueren al ocaso. Apenas una sombra fugaz. Solo el general puede tomar el control de este reino. Yo Chen Changqing, el marqués de Dingnan de la prefectura de Muyun, portando el decreto imperial para suprimir a los rebeldes, al mando de 1 millón de tropas y 10.000 barcos de guerra, para erradicar al rebelde Su, quien osa interponerse en mi camino. Será ejecutado en el acto. Matad, matad, matad. Maestro Wenlong, los explosivos están todos envueltos en papel parafinado. No se humedecerán pronto. Héroes, estáis todos familiarizados con su uso. Hermano Shen, todos han aprendido cómo hacerlo. Decide a mi señor en mi nombre. Observad cómo yo Jia Wenlong fuerzo a ese estratega con cabeza de perro, de la prefectura de Muyun, a saltar al río y hallar su fin. Maestro Wenlong, estamos preparados. Buenos hombres, marchad pues. Si no regresamos, os ruego que le digáis a mi señor que nosotros los hombres nunca vacilamos. Ni uno solo tuvo miedo, ni uno solo se retiró. Así es. Nosotros nos marchamos ahora. Si un guerrero no se enfrenta a la muerte, ¿qué sentido tiene luchar? Nací en el río Xi'an, como una estela blanca en las olas. Dadme una lima, y podré perforar el casco del buque insignia de la prefectura de Muyun. Seguí al joven marqués para luchar contra los Di del norte, y construí puentes de pontones sobre el río, sirviendo como un demonio de agua.
Ahora miradme. No estoy viviendo muy bien. The film was translated and narrated by M Media. Contad conmigo también. Si llegara a caer, suplico a mis camaradas que, el día de nuestra gran victoria, brinden por mí con 3 cuencos de vino. Nos despedimos de usted, maestro Wenlong. The film was translated and narrated by M Media. Nuestros soldados son pocos. Nuestro equipo no es el mejor. Mas poseemos el valor para sacrificarlo todo. Con el espíritu de espectros heroicos, atravesaremos 10.000 ejércitos. Yo, Jia Wenlong, me despido de vosotros, héroes. Todos. N olvidé y S, porque nos embarcamos. En este camino. La corte es corrupta. Enfrentamos tribulaciones internas y amenazas externas. Lo que debemos hacer es derrocar a la vieja dinastía y establecer una completamente nueva. Solo entonces podrá esta vasta tierra ser encauzada de nuevo en la senda correcta. Esta batalla es el cimiento de nuestra causa. No hay vuelta atrás. Seguidme a bordo. Sí. Es en verdad como la bruma velando ríos y montes, como la lluvia mecida por el viento. Con una espada forjada por 10 años abatiré a la dinastía. Abatid la dinastía. General Su. Li Chiqiu ya ha partido con sus hombres, para probar la formación enemiga. He ordenado a nuestras 3.000 tropas navales, que se embosquen en el bosque pantanoso. Wei Fen lidera la caballería ligera, esperando justo a las afueras del bosque, y el estratega envió un mensaje hace poco, diciendo que 500 de nuestros comandos fluviales ya están en posición, General Su, cuando partimos. Aún no es el momento oportuno. El río es angosto en este punto. Si bien es fácil tender una emboscada, lanzarse al ataque con solo 3 naves, como estas, solo permitiría que el enemigo nos acorralara desde la periferia. Decid a los hombres que preparen el aceite incendiario en calabazas. En cuanto llegue el momento, incendiaremos los barcos. Sí. Hermano Mu, ¿qué haremos ahora? Sabéis perfectamente bien que soy un hombre de pura cepa que se abrirá paso entre el enemigo. Tendrás tu oportunidad de demostrar tu valía. Señor, ¿qué hay del viento del este? Explorad de nuevo. Si hay una señal, informad de inmediato. Sí. Escuchad todos. El mundo cree que una vez termine la estación de las lluvias, la prefectura de Muyun, con su supuesto 1.000.000 de tropas, desbordará el río y atacará. Creen que la prefectura de Bailu está condenada a caer. Sin embargo, ya lo he dicho antes, todos estamos aquí para reclamar nuestro propio destino. En la situación actual, es vivir o morir. Empuñad vuestras espadas con fuerza. Y preguntaos a vosotros mismos, ¿sois hombres de sangre verdadera? Sí, sí, sí. Camaradas,
Nuestras esposas, hijos y parientes están todos detrás de nosotros. Primero los bandidos del río nos robaron el sustento, y ahora las fuerzas enemigas avanzan sobre el río, buscando destruir nuestros hogares. Un hombre nacido entre el cielo y la tierra debe construir su fortaleza con una hoja de 3 pies. Hoy, hombres de Lingyan, afrontemos juntos nuestro destino en los ríos. Si caemos en combate, regresaremos al santuario de los héroes. Si perdemos esta batalla, incluso si sobrevivimos, seremos cazados como perros, perseguidos a cada paso, sin esperanza alguna de volver a levantarnos. Hermanos, defenderemos la prefectura de Bailo hasta la muerte. Defenderemos la prefectura de Bailo hasta la muerte. El mundo está tan corrompido que alguien debe terminar por barriéndolo. Esta batalla nuestra es el acto de enderezar lo torcido, para devolver un mundo limpio al pueblo. Escuchad todos. Preparaos para el combate. Matad, matad, matad. The film was translated and narrated by M Media. Wes Yao. Aquí. Planta el estandarte Su. En la proa del barco. General, The si film hacéis was esto, translated and el enemigo narrated reconocerá by el buque M insignia. Media. No le des importancia. Haz lo que te digo. Sí. Esta red de matanza ya ha sido tejida. Solo aguarda a que el viento del este cambie.